En el silencio solemne que precede cada sesión del Congreso, el edificio se alzaba como una fortaleza imperturbable, bañada en una luz temprana que parecía prometer paz. Pero entre esos muros se respiraba una calma tensa, una quietud que solo podía preludiar la tormenta. En medio de esa serenidad engañosa, un nombre flotaba como un secreto compartido en voz baja: Luis Alvise Pérez. El líder de Se acabó la fiesta, Salf, siempre dispuesto a remover el avispero, tenía hoy en la manga algo que, sin duda, resonaría con fuerza entre los pasillos del poder. Una revelación capaz de estremecer hasta a los más insensibles, una verdad que nadie esperaba ver salir a la luz. Si estás en contra de las mentiras y los escándalos que ocurren entre las paredes de nuestra política, si deseas una España libre de hipocresía, dale a me gusta, suscríbete, activa la campanita y comenta con tu opinión. Quédate hasta el final para no perderte ni un detalle de este drama político que hoy desentrañamos. Apenas unos minutos después de que Alvise presionara publicar en su última denuncia, la bomba mediática estalló. Un diputado del Congreso, ese santuario de palabras pomposas y promesas al viento, supuestamente contrataba a una prostituta de la Latina cada día de pleno. Una joven de 27 años, envuelta en el misterio que rodea a los secretos más oscuros de los poderosos. Y no era cualquier lugar de encuentro, sino el elegante y exclusivo Gran Hotel Inglés, a tan solo unos pasos de la Cámara Baja. Un escenario tan glamuroso como sórdido para estos encuentros clandestinos, que parecían desafiar no solo la ética, sino la propia moral de quienes presumen defenderla. El Congreso pronto se convirtió en un hervidero de rumores. La noticia corrió de boca en boca, susurrada con miedo y morbo en cada esquina. Diputados y asesores intercambiaban miradas furtivas, sus rostros marcados por la incredulidad y una sutil inquietud. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre del implicado, como si el mero hecho de mencionarlo pudiera convertirlos en cómplices de ese escándalo. Las palabras de Alvise resonaban, grabadas en la memoria de todos: si me pusiera a hablar sobre qué diputado defiende a la familia en las comisiones del Congreso mientras contrata los días de pleno a una prostituta, se callarían muchas bocas. Ese enigma, esa provocación, dejaba en el aire una amenaza tan densa como el propio escándalo. Pero Alvise no se detuvo ahí. En una serie de publicaciones, el líder de Salf se permitió añadir otros detalles, insinuando que aquella figura pública, aquel supuesto defensor de la moral, estaba a solo una cámara de seguridad de ser desenmascarado. Describió al Gran Hotel Inglés no solo como un lugar de lujo, sino como un testigo implacable, cargado de miradas de personal y registros de seguridad que podían destapar, en cualquier momento, la verdad sobre el enigma del diputado misterioso. Y mientras Alvise seguía lanzando dardos afilados en redes sociales, el Congreso entero se convirtió en un teatro de máscaras. Algunos pretendían no haber leído los mensajes, otros miraban a sus compañeros con ojos calculadores, intentando descifrar quién podría ser el protagonista de ese oscuro secreto. Desde su cuenta, Alvise no dejó de lanzar pullas, como un maestro de ceremonias manejando los hilos de un espectáculo oscuro. Sabía que con cada insinuación la intriga crecía, y que en ese juego de luces y sombras, él tenía la ventaja. No reveló nombres, claro, pero sus palabras mordaces dejaban claro que, con una sola declaración, el entramado de moralidad y rectitud que cubría a algunos diputados se vendría abajo. Su mensaje parecía un grito de advertencia, una amenaza velada para aquellos que se atreven a usar su posición pública como un escudo mientras en privado dan rienda suelta a los excesos. Los rumores parecían cobrar vida propia. En los despachos, los pasillos y hasta en los baños del Congreso, la gente susurraba, tejiendo teorías sobre quién podría ser el diputado bajo el ojo de Alvise. ¿Sería posible que aquel respetable representante, tan enfático en sus discursos sobre valores familiares, fuera el protagonista de aquel escándalo? La hipocresía parecía olerse en cada rincón, y la figura de Alvise se alzaba como una amenaza, una sombra insidiosa que prometía acabar con las dobles caras. Pero mientras unos miraban con pavor las redes sociales, otros parecían disfrutar con un morbo imposible de ocultar. Cada publicación de Alvise se convertía en un espectáculo seguido con ansias, como si se tratara de una novela de suspenso en tiempo real. Y es que, en ese drama de intrigas y acusaciones, nadie estaba a salvo. El propio Alvise, con su estilo provocador, dejaba entrever que estaba dispuesto a llegar hasta el fondo del asunto, sin importar las consecuencias. Alvise había soltado la primera pieza de un rompecabezas que muchos temían completar, y el Congreso, esa arena política donde los discursos grandilocuentes solían quedar en nada, ahora se encontraba atrapado en su propia trampa de moralidad. Los diputados, aquellos mismos que en las sesiones defendían con vehemencia los valores familiares, parecían ser los actores de una farsa moral en la que solo Alvise tenía la clave para desenmascararlos. La situación era tan surrealista como real.
En sus mensajes, Alvise no dudaba en retar a sus detractores, en afirmar que mientras algunos dedicaban su tiempo a escudriñar su vida privada, él poseía información que dejaría a todos con la boca cerrada. Y cada vez que repetía esa frase, se callarían muchas bocas, el Congreso entero parecía temblar con una mezcla de miedo y anticipación. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alvise? Nadie lo sabía, y tal vez ese era el mayor terror de todos. La tensión seguía aumentando, y cada palabra de Alvise retumbaba en los pasillos del poder. El eco de su amenaza flotaba en el aire, mientras el nombre del supuesto diputado pecador seguía oculto entre sombras. Con cada comentario, Alvise parecía más determinado a jugar sus cartas, pero el Congreso, incapaz de prever su próximo movimiento, se encontraba en una encrucijada. En un giro inesperado, la situación alcanzó una nueva cumbre de tensión cuando uno de los asesores más veteranos comentó en voz baja, casi como un susurro lleno de temor, que no sería la primera vez que alguien en ese edificio, supuesto guardián de los valores, caía en los brazos de la hipocresía. De repente, todos los ojos en la sala parecieron buscar señales en sus compañeros, miradas que se desviaban, sonrisas tensas, suspiros contenidos. Como en un juego de máscaras, nadie podía decir a ciencia cierta si aquel diputado en cuestión estaba entre ellos, escuchando, viviendo con el miedo de ser desenmascarado. Y mientras el reloj marcaba el inicio de otra sesión de pleno, el Congreso entero se preguntaba quién sería el primero en romper el silencio. Alvise, por su parte, observaba desde la distancia, como un espectador en la cima de una montaña, seguro de que su mensaje había calado profundo. No necesitaba decir más, pues ya todos sabían que, al final, las sombras siempre encuentran la manera de salir a la luz. Este era solo el inicio. En el mundo de la política, pocas cosas generan tanto revuelo como una traición en lo personal, y más si ésta se despliega en el terreno público, ante los ojos expectantes de quienes buscan justicia o venganza. Luis Alvise Pérez, implacable y decidido, parecía no encontrar límites para llevar a cabo su cruzada. Y esta vez, había puesto sus ojos en un personaje que prometía un nuevo escándalo. Con la frialdad de quien está dispuesto a arrastrar todo a su paso, Alvise dirigió sus ataques hacia un rostro conocido, un rostro que representaba la defensa de ciertos valores, Luis Gestoso, el portavoz de Vox en Murcia. Pero Alvise no se quedó en la superficie. Sabía que detrás de cada mascarada de moralidad siempre se escondían secretos. Y ahora, era el momento de sacarlos a la luz. Si estás cansado de las mentiras y quieres una España donde la verdad salga a la luz, dale a me gusta, suscríbete, activa la campanita y comenta lo que opinas de esta trama. Quédate hasta el final para descubrir hasta dónde llegará este escándalo. En un tuit en el que cada palabra parecía ser una daga, Alvise expuso la vida secreta de Gestoso. Sin rodeos, reveló una relación que muchos habían considerado imposible, oculta de la luz pública hasta aquel momento. El murmullo del escándalo cobró vida, y en pocos minutos, la revelación fue más que un simple chisme. Luis Gestoso mantenía una relación extramarital con Nerea Alzola, una dirigente vasca de su partido, ambiciosa y misteriosa, que había ganado terreno en Vox gracias a su figura imponente y sus discursos fieros. Los seguidores de la formación de Abascal se dividieron entre los que dudaban y aquellos que empezaban a cuestionar la autenticidad de su querido portavoz. La historia que Alvise trazaba en sus redes sociales se entretejía como una novela de poder, ambición y pasión. Con cada tuit añadía un matiz oscuro, detalles precisos de los encuentros secretos, de las miradas furtivas, de esos momentos robados entre dos figuras políticas que, a ojos de los demás, deberían ser el reflejo de la rectitud y el deber moral. Alzola y Gestoso, cuyas carreras políticas se habían cruzado como ríos embravecidos, ahora eran retratados como protagonistas de un drama del que no había escapatoria. Aquel romance prohibido era ahora tema de conversación en cada rincón, desde las oficinas del Congreso hasta los grupos de mensajería de WhatsApp de Vox. La exposición pública de la relación entre Gestoso y Alzola iba mucho más allá del morbo. Las consecuencias políticas comenzaban a amenazar la estabilidad del partido. Las dudas se extendieron como un incendio en medio del verano, y la cúpula de Vox, en Madrid, no tuvo más opción que reunirse de emergencia. La situación era delicada. Alvise había atacado donde más dolía, y no podían permitirse el lujo de ignorar el golpe. La presencia de Alzola, una dirigente que había llegado hasta Madrid desde el País Vasco con la imagen de ser la futura promesa del partido, ahora parecía cobrar otro matiz. Su ascenso, su rol, incluso sus contactos, se cuestionaban bajo la sombra de los rumores que Alvise había plantado en las mentes de todos. Santiago Abascal, el líder de Vox, fue el primero en alzar la voz. La crisis era evidente, mientras Alvise continuaba lanzando acusaciones en redes, Abascal y su equipo debían decidir si salían a defender a Gestoso o mantenían la distancia para contener el escándalo.
Las voces entre los miembros de la cúpula se dividían. Algunos alegaban que Gestoso no había roto ninguna ley, que su vida privada no afectaba a su compromiso con el partido, pero otros, los más pragmáticos, sabían que en política la imagen era más poderosa que cualquier otra cosa. Vox tenía en sus filas a muchos que eran fervientes defensores de la moralidad, y los rumores sobre el dinero de afiliados utilizado para encubrir escándalos enardecían más los ánimos. Las sospechas no tardaron en apuntar a las conexiones de Gestoso dentro del partido, a cómo y por qué Alzola había logrado posicionarse tan cerca del núcleo central. Mientras tanto, Alvise continuaba en su cruzada solitaria. Desde su perspectiva, todo aquel que se escudaba tras la hipocresía y usaba el poder público para su beneficio estaba condenado a caer. Para él, Gestoso y Alzola representaban el prototipo de esa élite que aparentaba defender valores tradicionales, mientras bajo la superficie escondían las mismas pasiones y vicios de aquellos a quienes criticaban. Sin embargo, las cosas no eran tan simples para Alvise. El líder de SALF estaba lejos de ser un héroe en su propia historia, su pasado le perseguía como una sombra interminable. Con una inminente acusación por financiación ilegal que podía costarle hasta 4 años de prisión y una multa que bordeaba los 500,000 euros, la propia figura de Alvise estaba en riesgo. Cada declaración pública que hacía, cada revelación explosiva que compartía, era también un paso más hacia la posibilidad de perderlo todo. Pero a pesar de las amenazas y los enemigos, Alvise se mantenía firme. Su motivación iba más allá de sus propios problemas legales. En sus ojos, la causa era mucho más grande. Su crítica a la partitocracia española y a la cúpula de poder que rodeaba a Pedro Sánchez lo consumía, lo mantenía en pie y le daba razones para continuar revelando cada detalle de aquellos que, en su opinión, no merecían la confianza del pueblo. Para muchos observadores, el enfrentamiento entre Vox y Alvise Pérez se asemejaba a un duelo sin fin, donde ambos lados se desangraban lentamente. Cada nuevo mensaje en redes sociales, cada insinuación o comentario sutil, añadía una capa de intriga a la ya compleja relación entre Alvise y el partido de Abascal. A diferencia de otros adversarios políticos, Alvise conocía los secretos y las flaquezas de sus rivales. Y en esta ocasión, estaba dispuesto a usarlas hasta las últimas consecuencias. Alvise, quien en sus redes sociales criticaba incansablemente la supuesta moralidad de Vox, hizo un último comentario que resonó con una fuerza devastadora entre los seguidores del partido. En un mensaje cargado de ironía, dejó entrever que todo aquello que había revelado era solo la punta del iceberg. Las palabras que utilizó fueron cuidadosamente seleccionadas. Si supieran lo que callo, el Congreso no sería más que un cementerio de promesas vacías y principios traicionados. El impacto fue inmediato. Sus seguidores y detractores no pudieron evitar imaginar qué otros secretos guardaría en su arsenal. Mientras tanto, Alvise, a solas, sabía que su próxima jugada podría ser la más arriesgada. Cada paso que daba lo acercaba más a la línea que separaba la revelación de la destrucción personal. No era solo el juicio que le aguardaba, ni la amenaza constante de prisión. Era el peso de una verdad que, cada vez que la compartía, lo consumía un poco más. Aunque no lo admitiera, cada declaración pública era también un riesgo calculado, un recordatorio de que estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera con tal de cumplir su misión. Era, al final del día, una batalla en la que no había vuelta atrás. Con el escándalo de Gestoso y Alzola a punto de desbordarse y la cúpula de Vox al borde de una decisión trascendental, las preguntas no dejaban de multiplicarse. ¿Hasta dónde llegaría Alvise? ¿Cuánto más podía soportar la estructura de Vox sin desmoronarse? Las respuestas aún estaban envueltas en misterio, pero una cosa era segura, las palabras de Alvise eran una promesa de que lo peor aún estaba por llegar. La tensión flotaba en el aire como una amenaza sutil pero ineludible en el Congreso. Cada pasillo, cada despacho, cada sala de reuniones parecía vibrar con la inquietud de quienes sabían que el peligro estaba cerca, pero no podían ver exactamente de dónde vendría el siguiente golpe. Luis Alvise Pérez, con una estrategia fría y calculada, había logrado hacer que incluso los más poderosos miraran sobre sus hombros, temerosos de que cualquier gesto en falso fuera el detonante de su caída. Pero Alvise no estaba aquí solo para destruir a uno o dos enemigos, su ambición trascendía las rivalidades personales. En sus palabras, su verdadera cruzada se dirigía contra un oponente más grande, más omnipresente, Pedro Sánchez y la partitocracia española. Alvise ya había marcado su línea de batalla, y en ella no había espacio para la clemencia. Si estás en contra de la hipocresía que consume a nuestros líderes o deseas una España libre de aquellos que esconden la verdad, dale a me gusta, suscríbete, activa la campanita y comenta tu opinión. Quédate hasta el final para descubrir el desenlace de esta lucha de poder.
Para Alvise, el sistema de partidos era una red de intereses oscuros, un entramado donde la moral y la verdad habían sido sacrificadas en nombre de la conveniencia política. Y en el centro de ese poder se encontraba Pedro Sánchez, un hombre que, según él, representaba el epítome de esa maquinaria corrupta. Alvise había visto lo suficiente, sabía que la política en España estaba diseñada para que unos pocos mantuvieran el control mientras la verdad se silenciaba en los rincones oscuros del sistema. Su enemigo real no era un diputado, un portavoz de Vox, ni siquiera la cúpula de un partido en particular. Su enemigo era la partitocracia en su totalidad, y Pedro Sánchez era su cara más visible y poderosa. Con cada mensaje que lanzaba en redes, Alvise se acercaba a la línea divisoria entre un simple disidente y un rebelde antisistema, un hombre decidido a exponer las entrañas de un sistema que él consideraba podrido. Los rumores se intensificaban, en el Congreso, el clima de paranoia se extendía como un incendio incontrolable. Algunos diputados apenas podían esconder sus miradas de preocupación, sabiendo que nadie estaba a salvo del escrutinio de Alvise. Unos pocos se atrevían a susurrar entre ellos, temiendo quién sería el próximo en caer en la trampa del escándalo, mientras que otros simplemente guardaban silencio, intentando pasar desapercibidos. Los pasillos, testigos mudos de secretos y traiciones, parecían latir con una intensidad desconocida. Alvise no hacía más que avivar las brasas de la sospecha. A cada paso, insinuaba que lo que había revelado hasta ahora era solo la punta del iceberg, que debajo de ese sistema de aparente respeto y cordialidad se ocultaba un abismo de secretos, de historias turbias, de acuerdos en la penumbra. Cada palabra suya resonaba como una advertencia, y en los despachos, en las reuniones privadas, los rostros de los diputados se tornaban pálidos al pensar en que otras verdades podría estar ocultando ese hombre, decidido a enfrentarse a todo un sistema. Desde su posición, Alvise sabía que jugaba un papel peligroso, pero no parecía importarle. Había llegado a ese punto sin nada que perder, enfrentándose a sus propios demonios y a la posibilidad real de un juicio por financiación ilegal que amenazaba con llevárselo a la cárcel. Sin embargo, cada mensaje suyo, cada tuit lanzado al vacío como una bala, parecía repleto de una convicción inquebrantable, la certeza de que su misión iba mucho más allá de sus problemas personales. Alvise, desde su cruzada solitaria, parecía dispuesto a llevarse por delante a quienes sostenían el entramado del poder. Para él, los rostros de esos diputados temerosos, de los dirigentes que ocultaban sus propias sombras, no eran más que piezas de un juego al que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Cada día que pasaba, la situación se volvía más insostenible. Las miradas entre los miembros del Congreso se llenaban de una mezcla de suspicacia y miedo. ¿Quién sería el próximo objetivo de Alvise? Los murmullos se intensificaban, las conversaciones en voz baja se convertían en algo cotidiano, y el ambiente se cargaba de una tensión casi irrespirable. Nadie estaba a salvo, y esa incertidumbre se convertía en un castigo mental para aquellos que sabían que sus secretos podrían salir a la luz en cualquier momento. Pero Alvise no estaba dispuesto a limitarse a las sombras y los secretos. En una de sus publicaciones, dejó una advertencia que resonó con fuerza, una amenaza velada dirigida no solo a sus enemigos en Vox o en cualquier otro partido, sino a todos aquellos que habían hecho de la hipocresía su bandera. Todo puede cambiar de opinión, escribió, dejando en el aire una promesa de que lo peor aún estaba por venir. Aquellas palabras, tan ambiguas como cargadas de significado, parecían un desafío lanzado a la cara de quienes creían que el sistema era impenetrable, que sus secretos permanecerían a salvo para siempre. Alvise, en su papel de justiciero, había decidido que era su deber recordarle a todos que nadie estaba por encima de la verdad. El Congreso, ese mismo lugar que había sido testigo de innumerables discursos de moralidad y justicia, ahora temblaba ante la figura de un hombre que había jurado destruir las máscaras. Alvise continuaba adelante, con una firmeza que parecía imbatible, como si cada nuevo paso que daba en su lucha por la verdad fuera un desafío directo a los pilares de la política española. En los pasillos, en las oficinas y en los despachos, la gente intentaba descifrar sus palabras, entender sus verdaderas intenciones, mientras él se mantenía en silencio, como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. La advertencia final de Alvise fue un golpe devastador para quienes se aferraban al poder. Todo puede cambiar de opinión. Aquella frase quedó grabada en las mentes de todos, una amenaza que retumbaba en el Congreso como un eco interminable. Algunos intentaron restarle importancia, otros no podían evitar sentir una inquietud profunda. Pero una cosa era clara, la lucha de Alvise había desatado una serie de acontecimientos que nadie podía detener. Había comenzado algo que no podía controlar, y que prometía redefinir el juego político en España.